Hola, soy Jaime Elizondo de Real World Ranching y bienvenido a esta observación de la serie de observaciones. Esta es la observación número 6. Te invito a que escuches las demás, especialmente desde el principio para que vayan en orden. Esto te va a ayudar a poder entender mejor cómo funciona la naturaleza y en tu trabajo, incluso hasta en tu vida. ¿Qué sabe la naturaleza que nosotros hemos olvidado? ¿Por qué hay abundancia en la naturaleza? Hablo de la naturaleza cuando todavía no ha sido afectada por el hombre. Esta es una pregunta que me ha acompañado durante gran parte de mi vida. Muy sencilla la pregunta, tan sencilla que durante muchos años ni siquiera me di cuenta que estaba ahí. ¿Qué hace la naturaleza cuando el ser humano no interviene? Pensemos por un momento en un bosque que ha permanecido intacto durante cientos de años. Nadie lo fertiliza, nadie lo riega, nadie controla las malezas, nadie decide qué crece y qué debe desaparecer. Y sin embargo, año tras año, la vida sigue aumentando. Aparecen nuevas especies de plantas, nuevos insectos, nuevos hongos, nuevas aves, nuevas relaciones. Y todo parece volverse más complejo, más estable, más abundante. Y surge una pregunta que pocas veces nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué un lugar donde nadie administra parece desarrollar cada vez una mayor capacidad para sostener la vida? Mientras tanto, en muchos ranchos y fincas parece desarrollar exactamente lo contrario. Cada año necesita un poco más de fertilizante, un poco más de herbicida, un poco más de heno o de suplemento, un poco más de maquinaria y muchas veces apenas alcanza para mantenerse produciendo lo mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede la naturaleza aumentar continuamente su capacidad para crear vida? Mientras nosotros, con toda nuestra tecnología, con frecuencia, hacemos que esa capacidad disminuya. Durante muchos años pensé que la diferencia estaba en las herramientas. Después, creí que estaba en el conocimiento. Más tarde, pensé que dependía de la genética. Hoy, creo que ninguna de esas respuestas llega al fondo del problema. Porque la verdadera diferencia no está en lo que la naturaleza tiene, está en la forma que funciona. Y comprender esa diferencia cambió para mí la manera de ver un rancho. Porque quizá la pregunta más importante no sea cómo es que produce más la naturaleza, quizá la verdadera pregunta sea ¿qué principio sigue la naturaleza para crear cada vez más vida? Y si logramos comprender esos principios, tal vez dejemos de intentar corregir constantemente a la naturaleza y comencemos por fin a aprender de ella. Durante mucho tiempo pensé que la extraordinaria riqueza de un bosque se debía a la enorme cantidad de especies que viven en él. Y tiene sentido. Hay árboles de diferentes tamaños, arbustos, lianas, hongos, insectos, aves, mamíferos. Millones de organismos comparten el mismo espacio. Pero mientras más caminaba por esos lugares, más me daba cuenta de algo curioso. La abundancia no parecía depender únicamente del número de especies. Había algo más profundo. Porque una semilla por sí sola no crea un bosque. Un árbol aislado tampoco crea un bosque. Ni un ave, ni un hongo. Ningún organismo, por extraordinario que sea, puede construir por sí mismo la abundancia que observamos en la naturaleza. Entonces, ¿de dónde viene? La respuesta comenzó a aparecer cuando dejé de ver a cada ser vivo
por separado. Descubrí que la naturaleza no construye la abundancia agregando organismos, la construye conectando organismos. Verás, cada planta modifica el lugar donde crecerá otra. Cada raíz alimenta organismos que nunca veremos. Cada hoja que cae inicia una nueva cadena de vida. Cada organismo prepara condiciones para que otro pueda existir. Poco a poco comprendí que la naturaleza no trabaja como una colección de individuos, trabaja como una comunidad. Y una comunidad puede hacer cosas que ninguno de sus integrantes podría lograr por separado. Esto ocurre también con nosotros los seres humanos. Una familia no es solamente un grupo de personas. Una empresa no es únicamente un conjunto de empleados. Una orquesta no es una colección de músicos. Lo que les da vida no son las personas, es la manera en que se relacionan. Y quizá por eso, cuando una relación importante se rompe, todo el conjunto comienza a cambiar. Y también, cuando una relación mejora, muchas personas mejoran con ella. Entonces comprendí que llevaba años haciéndome la pregunta equivocada. No debía preguntar ¿cuál es la especie más importante? Debía preguntar ¿qué está ocurriendo entre ellas? Porque quizá el verdadero secreto de la naturaleza nunca estuvo en los organismos, sino en aquello que sucede cuando empiezan a colaborar. Esto nos lleva a un descubrimiento todavía más profundo. Si la abundancia nace de esas relaciones, ¿qué es exactamente lo que viaja entre ellas para hacer posible la vida? ¿Qué es lo invisible que mantiene viva a la naturaleza? Mientras más caminaba por bosques, selvas y praderas, más comprendía que la parte más importante de la naturaleza casi nunca se veía. Veía los árboles, pero no lo que ocurría entre ellos. Veía el pasto, pero no aquello que lo mantiene creciendo. Veía el ganado, pero no todo lo que hacía posible que ese animal estuviera vivo. Entonces empecé a hacer un ejercicio diferente. En lugar de preguntarme qué estoy viendo, comencé a preguntarme qué está ocurriendo aquí que mis ojos no alcanzan a ver. Y el paisaje cambió por completo. De pronto comprendí que nada permanece inmóvil. La lluvia caía, pero seguía su camino. Parte penetraba en el suelo, parte alimentaba una raíz, parte volvía al aire. La luz del sol también viajaba. Entraba por una hoja, se convertía en alimento, después en crecimiento, más tarde en raíces, finalmente alimentaba formas de vida que jamás llegábamos a observar. Lo mismo ocurría con los minerales, con el carbono, con la energía. Todo estaba en movimiento. Y comprendí algo que nunca me habían enseñado. La naturaleza no está formada por cosas, está formada por procesos y los procesos nunca se detienen, aun cuando creemos que no está ocurriendo nada. La vida continúa moviéndose. Una hoja cae al suelo y alguien podría pensar que todo terminó. La naturaleza piensa lo contrario. Para ella, todo acaba de empezar. Esa hoja alimentará hongos, después bacterias, más tarde insectos. Finalmente volverá a convertirse en suelo y ese suelo volverá a alimentar una nueva planta. Nada termina, todo continúa. Entonces apareció otra pregunta. Si la naturaleza mantiene todos estos procesos funcionando al mismo tiempo, ¿por qué algunos ecosistemas producen cada vez más abundancia, mientras otros comienzan lentamente a perderla? Porque no basta con que las cosas existan, tampoco basta con que se muevan. Debe existir algo que mantenga todos esos procesos trabajando juntos. Y ese fue quizá uno de los descubrimientos
más importantes de toda mi vida. Pero antes de compartirlo contigo, déjame hacerte una pregunta. Cuando observas un rancho, ¿estás viendo solamente lo que existe o también eres capaz de ver lo que está ocurriendo? Es pregunta para ti. Hay algo que siempre me llamó la atención en los ecosistemas naturales. Mientras más tiempo permanecía observándolos, menos encontraba procesos aislados. Todo parecía ayudarse mutuamente. La sombra de un árbol mantenía el suelo más fresco. Este suelo más fresco conservaba mejor la humedad. La humedad permitía que más organismos permanecieran activos. Estos organismos mejoraban el suelo y un mejor suelo ayudaba al árbol a seguir creciendo. Era un círculo, pero no un círculo que regresaba siempre al mismo lugar. Era un círculo que cada vez tenía mayor capacidad para sostener la vida, una espiral ascendente. Entonces comencé a preguntarme, ¿y si ese fuera el verdadero secreto de la naturaleza? ¿Y si la abundancia no naciera porque cada organismo trabaja más, sino porque cada organismo facilita el trabajo de los demás? Y mientras más observaba, más ejemplos encontraba. Una planta protegía a otra. Los insectos alimentaban a las aves. Las aves dispersaban semillas. Las semillas producían nuevos árboles. Los árboles creaban mejores condiciones para nuevas plantas. Era como si cada forma de vida dejara el lugar un poco mejor para la siguiente. Y poco a poco comprendí algo extraordinario. La naturaleza no parece competir para ver quién sobrevive. Parece colaborar para aumentar la capacidad del conjunto. Bueno, por supuesto que existe competencia, existió desde que apareció la vida, pero nunca vi a la naturaleza trabajando sola. Junto a ella siempre aparecía otra fuerza, una fuerza mucho más silenciosa, la cooperación. No porque los organismos tengan buenas intenciones, sino porque cuando las relaciones funcionan, todos encuentran mayores oportunidades para vivir. Entonces comprendí que quizá la pregunta más importante para un administrador no sea ¿qué debo hacer yo? Tal vez la verdadera pregunta sea ¿qué condiciones debo crear para que el propio sistema comience a fortalecerse a sí mismo? Porque el día en que un sistema vivo necesita cada vez menos que nosotros resolvamos sus problemas, ese día comienza a desarrollar algo mucho más valioso. Comienza a desarrollar capacidad. Y quizá esa sea la diferencia más profunda entre un sistema que solamente produce y un sistema que cada año puede producir más vida que el anterior. Pero eso nos deja frente a una última pregunta. Si la naturaleza aumenta continuamente esa capacidad, ¿cuál debería ser entonces el verdadero propósito de quien tiene la responsabilidad de administrarla? Durante muchos años, creí que un buen administrador era aquel que resolvía todos los problemas. Si aparecía una maleza, él encontraba la solución. Si disminuía la producción, él lo resolvía. Si surgía una enfermedad, él encontraba la prevención o la cura. Mientras más problemas resolviera, mejor administrador parecía ser. Pero la naturaleza comenzó a enseñarme algo completamente distinto. En los lugares donde la vida alcanza su mayor abundancia, no hay nadie resolviendo problemas todos los días. El bosque no necesita un supervisor. La pradera natural del Okavango, en Botsuana, África, no necesita un gerente. La selva no espera instrucciones para seguir creciendo. Y sin embargo, cada año aumenta su capacidad para sostener más vida. Entonces empecé a preguntarme si quizás estaba entendiendo mal el papel del administrador.
¿Qué tal si el administrar no consistiera en resolver cada problema, sino en crear las condiciones para que el propio sistema pudiera resolver cada vez más por sí mismo? Esa idea cambió profundamente mi manera de trabajar. Dejé de preguntarme cuánto dependía el rancho de mí y empecé a preguntarme cuánto había logrado dejar de depender de mí. Porque existe una enorme diferencia. Un sistema que necesita cada vez más ayuda es un sistema cuya capacidad está disminuyendo. En cambio, un sistema que responde favorablemente con cada vez menos ayuda es un sistema cuya capacidad está creciendo. Y entonces entendí algo que nunca había aprendido en la universidad. La naturaleza no busca dependencia, busca autonomía. Y no porque los organismos vivan aislados, todo lo contrario. Cada uno cumple mejor su función cuando las relaciones que los rodean también funcionan. Y esto ocurre también con las personas. Un buen padre no prepara a sus hijos para depender siempre de él. Los prepara para vivir sin él. Un buen maestro no busca alumnos que memoricen sus respuestas y su manera de pensar. Busca personas capaces de hacer mejores preguntas. Un buen líder no crea seguidores permanentes, forma nuevos líderes. Quizá un buen administrador de un rancho tampoco deba medir su éxito por la cantidad de relaciones que toma. Tal vez deba medirlo por la capacidad que el propio sistema ha desarrollado gracias a esas decisiones. Porque cuando un sistema comienza a sostener cada vez más vida, con cada vez menos ayuda, algo extraordinario está ocurriendo. No solamente está produciendo más, está madurando. Y cuando comprendí eso, apareció una última pregunta, quizá la más importante de todas. Si ese es el camino que sigue la naturaleza, ¿qué transformación necesita vivir el administrador para aprender a caminar junto con ella? Después de muchos años de experiencia, llegué a una conclusión que nunca imaginé cuando era joven. Años viendo a la naturaleza, estudiándola. Y mi conclusión es esta. La naturaleza ha sido mi mejor maestra, y no porque me haya dado respuestas, sino porque me enseñó a hacer mejores preguntas. Al principio quería saber cómo producir más. Después quise entender cómo regenerar un rancho. Más tarde descubrí que ambas preguntas me quedaban pequeñas, porque la naturaleza parecía estar respondiendo a una pregunta muy distinta. No preguntaba cuánto podría producir este año, parecía preguntarse cómo puedo crear las condiciones para sostener todavía más vida mañana. Y curiosamente, cuando esa pregunta encontraba una respuesta, la productividad también aumentaba. La fertilidad, la resiliencia, la estabilidad aumentaba, como si todas ellas fueran consecuencias de algo mucho más profundo. Entonces comprendí que quizá el verdadero propósito de un administrador no es producir más, sino aumentar año tras año la capacidad del sistema para crear más vida. Porque cuando la vida encuentra las condiciones adecuadas, hace lo que siempre ha hecho durante millones de años. Continúa creando más vida. Y quizá por eso los ecosistemas maduros nos impresionan tanto. No solamente porque contienen una enorme diversidad de especies, sino porque cada generación deja mejores condiciones para la siguiente. Cada estación prepara el camino para lo que vendrá. Cada organismo aporta algo que él mismo nunca llegará a disfrutar. Y sin saberlo, todos participan en la construcción de una riqueza que pertenece al conjunto. Y me hizo una pregunta que todavía hoy me acompaña cada vez que entro a un rancho.
Cuando yo ya no esté aquí, ¿tendrá este lugar una mayor capacidad para crear vida gracias a las decisiones que tomé o una menor? Y desde entonces, esa se convirtió en mi manera de medir el éxito. No solamente por kilos producidos, ni por la rentabilidad de un año, sino por la capacidad que dejamos para las generaciones que todavía no existen. Y quizás esta sea también la transformación más profunda que puede vivir un observador. Deja de preguntarse cómo obtener más de la naturaleza y comienza a preguntarse cómo ayudar a que la naturaleza pueda expresar todo su potencial. Ese ha sido mi propio camino y sigue siéndolo. Cada rancho que visito me enseña algo nuevo. Cada productor me ayuda a observar algo que antes no veía. Cada error me recuerda que la naturaleza todavía guarda lecciones que aún no alcanzo a comprender. Por eso nació la Academia de Pastoreo Total. No para entregar respuestas definitivas, tampoco para decirte exactamente qué hacer en tu rancho. Existe para reunir a personas que disfrutan hacer preguntas cada vez mejores. Personas que entienden que observar también se aprende y que la naturaleza siempre recompensa a quienes conservan la curiosidad. Si sientes que esta forma de ver la vida también despierta algo dentro de ti, será un gusto que recorramos juntos este camino. Puedes unirte a la lista de espera de la Academia de Pastoreo Total y continuar este viaje con nosotros. No porque hayas terminado de aprender, sino porque quizá apenas acabas de descubrir una pregunta mejor. Porque al final, la verdadera riqueza nunca ha sido producir más. La verdadera riqueza consiste en dejar un mundo con una mayor capacidad para crear vida de la que encontramos cuando llegamos. Y ahora quisiera dejarte con una última pregunta. Una pregunta que solamente tú puedes responder. ¿Las decisiones que estás tomando hoy están ayudando a la vida a crear más vida o solamente te están ayudando a producir más por un tiempo? Gracias, soy Jaime Elizondo y nos vemos en la próxima observación.